Deja la llave y no vuelvas, dijo mi madre en la cena. Mi padre solo bajó la mirada y asintió. Esta casa nunca fue tuya. Mi hermana me pasó una maleta, ya hecha. Me borraron de cada rincón. Hasta que el banco me llamó y entonces todo se derrumbó. El aroma del maíz pozolero, reventado y suave, se mezclaba con el perfume profundo de los chiles guajillos tostados. Llevaba 4 horas de pie, moviendo la enorme olla de vez en cuando, asegurándome de que el pozole rojo alcanzara la perfección. Era la receta de mi abuela, un secreto familiar que solo se preparaba en las ocasiones más importantes. Y esta, para mí, era la más importante de todas. Era la primera cena formal en mi casa. Mi casa. Cada rincón de esa pequeña joya arquitectónica en el corazón de Coyoacán era un testimonio de 7 años de mi vida. 7 años de trabajar como consultora de marketing digital hasta que mis ojos ardían frente a la pantalla. 7 años de reuniones a las 3 de la mañana con clientes en Zúrich, de rechazar invitaciones a bodas en la playa, de comer atún en lata para poder ahorrar cada peso. Había comprado la casa en un estado lamentable, con las paredes llenas de humedad y el piso de madera carcomido. Durante un año, cada fin de semana lo dediqué a la renovación, lijando, pintando, aprendiendo a instalar azulejos con tutoriales de YouTube. Esta casa no era solo ladrillo y cemento, era mi sudor, mis lágrimas, mi declaración de independencia. Hoy quería que lo vieran. No solo que lo vieran, que lo entendieran. Quería que mi madre, Amparo, por una vez, dejara de fruncir el ceño y me diera una palmada en la espalda. Quería que mi padre, Ramiro, me mirara a los ojos y dijera, estoy orgulloso de ti, mi hija, sin que sonara a una obligación. Y quería que mi hermana, Isela, la eterna princesa, viera que se podía lograr algo en la vida sin tener que extender la mano. ¿Por qué, a mis 32 años, esa necesidad de aprobación seguía ahí, como una espina clavada en el corazón? Era absurdo. Yo era una mujer independiente, exitosa. No los necesitaba. Pero una parte estúpida y vulnerable de mí todavía anhelaba ser la niña buena, la hija que finalmente lo había hecho bien. Esta vez será diferente, me repetía como un mantra mientras cortaba finamente la lechuga para la guarnición. Es mi territorio. Aquí, las reglas las pongo yo. Sonó el timbre, puntual a las 8. Respiré hondo, me alicé el vestido y abrí la puerta con una sonrisa que había practicado frente al espejo. Mi madre entró primero, como siempre. Sus ojos de halcón no me vieron a mí, sino que escanearon la sala, la pintura, los muebles que había comprado de segunda mano y restaurado yo misma. No dijo, hola. Su veredicto fue, huele demasiado a ajo. Deberías haber ventilado mejor. Mi sonrisa se congeló por un instante. Es el pozole, mamá. Hola. Mi padre, Ramiro, la siguió, un paso por detrás, como su sombra. Me dio una palmada torpe en el brazo, su mirada clavada en el suelo. Hola, hija. Se ve bonito. Mi hermana Isela, de 28 años, entró al final, absorta en la pantalla brillante de su celular. Pasó de largo sin mirarme. «Guau, qué rústico», comentó al aire, con un deje de burla. ¿No te alcanzó para algo más moderno? Durante la cena, me esforcé por mantener una conversación. Hablé de mi trabajo, de un proyecto interesante con un cliente en Alemania. Isela bostezó. Mi padre asentía a todo, pero sin escuchar. Mi madre se dedicó a criticar. La vajilla de Oaxaca era demasiado colorida. Los manteles individuales parecían de fonda. Apenas probó el pozole. Removió la carne con la cuchara y la apartó. Le faltó sal, sentenció. Yo lo encontré perfecto de sal, dije, mi paciencia deshilachándose. Amparo dejó la cuchara sobre la mesa con un ruido seco. Me miró fijamente, y supe que el verdadero propósito de la cena estaba por revelarse. La casa está bien, Lidia, concedió, como si me estuviera perdonando la vida. Pero es un desperdicio. Es un espacio demasiado grande para una mujer sola. Sentí un nudo frío en el estómago.
¿A qué te refieres con que es un desperdicio, mamá? Me refiero a que esto es un activo, dijo, su voz adquiriendo un tono de negocios. Y los activos familiares se deben optimizar. Tu hermana se va a casar. Necesita un lugar decente donde vivir, no el departamentucho en el que está su novio. Isela levantó la vista de su teléfono, una sonrisita de suficiencia iluminando su rostro. Sí, Lidia. No seas egoísta. Yo la necesito más que tú. La habitación empezó a darme vueltas. ¿Están bromeando? Esta es mi casa. Yo la pagué. Cada centavo. Mi nombre está en la escritura. Amparo soltó una risa seca, sin humor. Ay, Lidia. Siempre tan ingenua. Te criamos, te dimos educación. Todo lo que tienes nos lo debes. Considera esta casa como un reembolso. Hemos tomado una decisión por el bien de la familia. Busqué la mirada de mi padre. Papá, diles algo. Ramiro levantó la vista por un segundo. Vi una chispa de vergüenza en sus ojos, pero se extinguió tan rápido como apareció. Volvió a bajar la cabeza y a concentrarse en su plato. Su silencio fue la traición más ruidosa que jamás había escuchado. Me levanté, la silla chirriando contra el suelo de madera que tanto me había costado pulir. No. No pueden hacer esto. Es ilegal. Baja la voz, siseó Amparo, su rostro enrojeciendo. No nos vas a avergonzar con los vecinos. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. Deja la llave y no vuelvas. Deja la maldita llave sobre la mesa ahora mismo. El grito resonó en el silencio. Y entonces, vi el movimiento que selló mi destino. Isela se levantó tranquilamente, caminó hacia la entrada y, de detrás de la puerta, sacó una maleta. Mi maleta de viaje, la verde. Estaba abultada. Llena. Te empaqué lo esencial, hermanita, dijo con una dulzura venenosa. Para que la transición no sea tan traumática para ti. Lo habían planeado. La cena. La humillación. La maleta. Todo. Era una emboscada. El aire se escapó de mis pulmones. La rabia, el dolor, la incredulidad, todo se mezcló en un nudo que me impedía hablar. No lloré. No les daría ese placer. Con una mano temblorosa, tomé mi bolso, saqué el llavero y lo puse sobre la mesa. El sonido metálico fue como un disparo en la noche. Caminé hacia la puerta, pasando junto a sus caras, la de mi madre, triunfante, la de mi padre, cobarde, la de mi hermana, radiante de malicia. Abrí la puerta y salí a la noche fría, dejando atrás el olor a pozole y a traición. La puerta de madera maciza se cerró a mi espalda con un clac definitivo que pareció sellar una tumba. Me quedé inmóvil en mi propia banqueta, bajo la luz anaranjada y parpadeante de un farol, con la maleta verde a mis pies. El frío de la noche de octubre, que hasta hace un momento era solo una brisa fresca, ahora se sentía como agujas de hielo perforándome la piel a través del delgado vestido que había elegido para la cena. El mundo seguía girando a mi alrededor, un coche pasaba lentamente, la música de una fiesta lejana flotaba en el aire, pero mi universo personal se había detenido en seco. Me corrieron. La frase se repetía en mi mente, una y otra vez, absurda, irreal. Me corrieron de mi propia casa. Me habían despojado de mi santuario, de mi logro, con la misma facilidad con la que se desecha un mueble viejo. Subí a mi Mazda, el fiel compañero de mis batallas diarias. La maleta ocupó el asiento del copiloto como un pasajero silencioso y acusador. Arranqué el motor y me incorporé al flujo de la noche sin tener un destino. Me encontré de pronto en la avenida Tlalpan, un río de metal y luces rojas que se arrastraba hacia el norte. Eran las 9:30 de la noche. El claxon de un microbús me sobresaltó, sacándome de mi estupor. Estaba rodeada de miles de personas, cada una en su coche, cada una yendo a su casa, a su vida. Y yo no tenía a dónde ir. La primera idea fue llamar a Paloma, mi mejor amiga, mi ancla. Pero la vergüenza me paralizó. ¿Cómo verbalizar la humillación?
Hola, Palo. Fíjate que mi familia acaba de ejecutar un golpe de estado y me quitaron mi casa. ¿Tienes un sofá libre? Sonaba a una broma de mal gusto. Me sentía como una paria, marcada por un fracaso tan íntimo y tan profundo que no podía compartirlo. La voz de mi madre, llena de veneno, seguía taladrando mis pensamientos. Siempre has sido egoísta. ¿Lo era? ¿Era egoísta desear un espacio que fuera solo mío, libre de sus críticas y sus demandas? El veneno del gaslighting es sutil y te hace creer que la locura es tuya, que tu percepción de la realidad está distorsionada. Por un momento, una duda horrible me asaltó. ¿Y si tenían razón? ¿Y si, de alguna manera, yo me había buscado esto? Conduje sin rumbo, perdiéndome en el laberinto de calles del sur de la ciudad, hasta que las luces del tráfico fueron reemplazadas por la oscuridad y el silencio del campus de Ciudad Universitaria. Apagué el motor junto al espacio escultórico. El silencio era total, opresivo. Me recargué en el volante frío y el primer sollozo se abrió paso desde lo más profundo de mi pecho, un sonido gutural, animal. No era un llanto elegante. Era el sonido de algo rompiéndose para siempre. Lloré por horas. Lloré hasta que me dolió la cabeza y se me secaron los ojos. Cuando el torrente de dolor amainó, me quedé mirando la oscuridad, vacía. Y en ese vacío, la imagen de la maleta, ya empacada y esperándome, volvió a mi mente con una claridad brutal. No fue un impulso. No fue una discusión que se salió de las manos. Fue una emboscada meticulosamente planeada. Me habían citado para ejecutar la sentencia. El shock dio paso a una comprensión helada. Con el primer rayo de luz tiñendo el cielo de un gris desolador, sentí la necesidad de un baño, de un café, de algo que me recordara que seguía siendo humana. Conduje hasta un Oxxo abierto 24 horas. El lugar olía a desinfectante barato y a café quemado. Compré una botella de agua y entré al baño. Bajo la luz blanca y despiadada del fluorescente, me miré en el espejo agrietado. Vi a una extraña. Una mujer con el maquillaje corrido, los ojos inyectados en sangre y una expresión de derrota total. Y en esa imagen patética, algo hizo clic. No era mi culpa. No era egoísta. No estaba loca. Ellos eran los monstruos. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No se trataba de amor, ni de familia, ni del bien común. Se trataba de control, de envidia y de poder. Mi éxito, mi independencia, mi casa, todo era una afrenta para ellos. Y habían decidido eliminar la afrenta. Salí del baño. Me senté en mi coche, en el estacionamiento del Oxxo, viendo a los repartidores comenzar su jornada. La tristeza se había ido. En su lugar, había un cráter. Un vacío frío y oscuro donde antes había estado el amor por mi familia. Sentada en el asiento del conductor, con el sabor amargo del café del Oxxo en la boca, encendí un cigarro. Era un vicio que había abandonado hacía 5 años, pero en ese momento, necesitaba sentir algo, aunque fuera el ardor del humo en mis pulmones. La primera calada fue como un detonador. La cena de anoche no fue un evento aislado, fue la inauguración de una macabra galería de arte, un museo personal que exhibía todas las traiciones y humillaciones que había archivado en un rincón de mi mente bajo la etiqueta de «Así es mi familia». La primera pieza de la colección apareció nítida en mi memoria, graduación ignorada, óleo sobre lienzo, 2012. Me había graduado con mención honorífica en contaduría. Trabajé de mesera todas las noches para pagar la mitad de la colegiatura que mis padres decían que no alcanzaba. Les supliqué que fueran a la ceremonia. Llegaron tarde, justo cuando mi nombre era anunciado. Mi madre, Amparo, llevaba unos tubos en el cabello, cubiertos por una pañoleta. Su principal preocupación era que el estacionamiento costaba 50 pesos. «Es un robo», repitió 3 veces. Cuando subí al estrado, temblando de emoción, busqué sus rostros entre la multitud. Mi padre, Ramiro, aplaudió 2 veces, un sonido débil y obligado. Isela estaba absorta en su teléfono, probablemente en alguna red social. Se fueron antes de que terminara la ceremonia.
Ya va a empezar la telenovela, fue la excusa de mi madre. La única que gritó, esa es mi amiga, cabrones, fue Paloma. Su abrazo, al final, se sintió como el único diploma real que recibí ese día. Exhalé el humo. La segunda pieza se materializó, el préstamo del coche, instalación, 2015. A los 25, conseguí un trabajo que requería visitar clientes. Necesitaba un coche. Tenía el dinero para el enganche de un Chevy usado y para las mensualidades, pero mi historial crediticio era nulo. Necesitaba un aval. Se lo pedí a mi padre. Mi madre convirtió la petición en un ritual de humillación. Me hizo ir a su casa un domingo y, frente a Isela, me dijo, a ver, Lidia, si quieres un favor tan grande, tienes que pedirlo bien. De rodillas. Me quedé helada. Isela se rió. Miré a mi padre, esperando que interviniera. Él solo se encogió de hombros y desvió la mirada. Lo hice. Me arrodillé y le pedí a mi padre que fuera mi aval. Firmó, pero el precio fue mi dignidad. Durante años, Amparo se refirió al coche como, el coche que te regalamos, aunque yo pagué hasta el último centavo de los 80,000 pesos del crédito. 6 meses después, para el cumpleaños de Isela, apareció un Kia Rio del año en la puerta de su casa, con un moño gigante. Pagado de contado. ¿Por qué?, le pregunté a mi madre. Su respuesta fue una daga, porque tu hermana sí sabe ser agradecida. No como otras. El cigarro se consumía. Y entonces llegó la pieza central, la obra maestra de la colección, Anuncio de una traición, técnica mixta, 2023. El día que firmé las escrituras de la casa de Coyoacán. Después de la firma, me senté en mi coche, con los documentos en el asiento del copiloto, y lloré de felicidad. Mi primera llamada fue para ellos. Mamá, papá. Lo logré. Compré una casa, grité al teléfono. Hubo un silencio glacial. Luego, la voz de Amparo, afilada como un bisturí, ¿en Coyoacán? ¿Y de dónde sacaste tanto dinero, Lidia? ¿En qué andas metida? No hubo felicitación. Solo sospecha. Ese dinero, continuó, era para que nos ayudaras. La boda de tu hermana va a costar una fortuna, y tú te lo gastas en una casa vieja que seguro se está cayendo. Colgó. Apagué el cigarro contra el asfalto. El sol ya estaba fuera, un disco pálido en el cielo contaminado de la ciudad. El museo de mi dolor había cerrado sus puertas. Ya no había nada más que ver. La evidencia era abrumadora, el veredicto, unánime. No fue una cena. Fue la culminación de una vida de pequeños desprecios, de humillaciones calculadas, de un amor que siempre fue condicional y que, finalmente, había expirado. Mi nuca era una roca. Había dormitado a intervalos, despertando con cada camión de basura y con el dolor punzante en mi cuello. El sol de la mañana calentaba el interior del coche, creando un ambiente sofocante que olía a café frío, tabaco y desesperación. Me sentía como un náufrago en una balsa de metal, a la deriva en un mar de asfalto. Estaba a punto de buscar en Google Maps el hotel más cercano y barato cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. En la pantalla, debajo del número, unas letras que me helaron la sangre, BBVA. Contesté con un hilo de voz. Diga. Buenos días, ¿podría comunicarme con la señorita Lidia Morales, por favor? La voz era de un hombre joven, educada, pero con un matiz de urgencia que me puso en alerta máxima. Habla ella, respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Señorita Morales, mi nombre es Julián Mendoza, soy ejecutivo del área de créditos hipotecarios de BBVA. El motivo de mi llamada es para verificar la recepción de una solicitud de modificación a su crédito. Francamente, el trámite nos ha generado varias alarmas internas y nuestro protocolo nos exige contactarla directamente. Me enderecé de golpe en el asiento del coche. ¿Modificación? Yo no he solicitado ninguna modificación. Se escuchó un suspiro de alivio al otro lado de la línea. Eso es precisamente lo que nuestro sistema sospechaba, señorita. Le explico.
Hace unos días, recibimos una solicitud para añadir a 2 personas, el señor Ramiro Morales y la señora Amparo Gámez, como copropietarios de su inmueble y deudores solidarios en el crédito hipotecario. El aire se escapó de mis pulmones. Era peor de lo que había imaginado. No solo me habían echado, habían estado moviendo los hilos legalmente para despojarme de todo. Señorita Morales, ¿sigue ahí?, preguntó Julián, preocupado. Sí, aquí estoy, susurré. Continúe, por favor. El primer foco rojo fue que la solicitud no se ingresó por los canales digitales seguros, sino que se intentó procesar de manera física en una sucursal en Iztapalapa, que no es la suya. Aparentemente, a través de un conocido. El segundo foco rojo, y el más grave, es la firma que aparece en el formulario. Nuestro departamento de grafoscopía la comparó con la firma original de su contrato y, bueno, no hay manera amable de decirlo, es una falsificación evidente. Muy mal hecha, de hecho. Falsificación. La palabra resonó en el coche, dándole un nombre concreto al monstruo. Toda la tristeza que aún quedaba en mí se convirtió en un bloque de hielo. La humillación se transformó en una furia fría y calculadora. Ya no era una hija herida. Era la víctima de un crimen. Señorita Morales, continuó Julián, nuestro sistema de seguridad bloqueó la solicitud de inmediato. Su propiedad y su crédito están completamente seguros. No se ha hecho ningún cambio. Pero estoy obligado a preguntarle si usted autorizó este trámite de alguna manera. No, dije, y mi voz salió clara, firme y cortante. No autoricé absolutamente nada. Lo que usted me está describiendo es un intento de fraude. Un delito. Entendido, dijo Julián. Su tono se volvió más formal. En ese caso, el banco procederá a levantar un acta interna y le ofrecemos todo nuestro apoyo legal si decide presentar una denuncia. Como prueba, puedo enviarle una copia escaneada de la solicitud fraudulenta que recibimos. Haga eso, Julián, ordené, sintiendo como el control regresaba a mí. Envíeme todo ahora mismo a mi correo. Cada página. Cada firma falsa. Todo. Y le agradezco infinitamente su profesionalismo y su integridad. Es mi trabajo, señorita. Lamento que tenga que pasar por una situación así. Colgué la llamada. Me quedé mirando el teléfono, ahora un arma en mi mano. La rabia era un combustible de alto octanaje que me recorría las venas. Ya no había lágrimas. Ya no había dudas. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Arranqué el motor del coche. El sonido fue un rugido. Ya sabía exactamente a dónde tenía que ir. No iba a un refugio. Iba a un cuartel de guerra. Con una determinación que no había sentido en años, me abrí paso por el tráfico matutino. La Ciudad de México, que momentos antes me parecía un laberinto opresivo, ahora era solo un obstáculo entre mi punto de partida y mi objetivo. Mi objetivo era el departamento de Paloma en la Condesa. 40 minutos después, estacioné mi Mazda en doble fila, sin la más mínima intención de buscar un lugar adecuado. Tomé la maleta verde y subí los 3 pisos del edificio de Paloma casi corriendo. Toqué su puerta no con los nudillos, sino con el puño cerrado. Eran las 8:15 de la mañana. La puerta se abrió y apareció Paloma, envuelta en una bata de seda, con el cabello hecho un desastre y una máscara de gel para los ojos sobre la frente. Su expresión era de furia pura por haber sido despertada. Lidia, te juro por Dios que si no es una emergencia de vida o... Se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron mi aspecto, mi ropa arrugada del día anterior, mi cara demacrada, y finalmente se posaron en la maleta que tenía junto a mí. La furia en su rostro se transformó en una expresión de shock y comprensión. «Puta madre», susurró. «Lo hicieron». No me preguntó qué. No necesitaba hacerlo. Ella me había advertido sobre mi familia durante años. Me abrió la puerta y, en el instante en que crucé el umbral hacia la seguridad de su hogar, mis rodillas cedieron. La fachada de fortaleza que había construido desde la llamada del banco se hizo añicos. Caí al suelo,
abrazando mi estúpida maleta verde, y el llanto que me había negado a mí misma desde que salí de mi casa brotó con una violencia incontenible. Era un llanto feo, ruidoso, lleno de mocos y de rabia. Lloré por la hija que intenté ser y que nunca fue suficiente. Lloré por la mujer que había sido tan ingenua como para creer que un pozole podía cambiar una vida de desprecio. Paloma no dijo una palabra. Cerró la puerta, se sentó en el suelo a mi lado, en medio de su entrada, y me rodeó con sus brazos. Dejó que el huracán pasara. Dejó que sacara todo el veneno. Los odio, logré articular entre espasmos. Palá, los odio con toda mi alma. Lo sé, flaca, me dijo al oído, su voz suave. Lo sé. Y tienes toda la razón del mundo para odiarlos. Son unos pinches monstruos. Cuando el llanto se convirtió en un temblor silencioso, me ayudó a levantarme. Me guió hasta su sofá de terciopelo azul y me sentó. Desapareció en su cocina y regresó con 2 vasos, uno con agua y otro con un generoso chorro de mezcal. Tómatelo. Derecho. Es una orden. El mezcal me rasgó la garganta, pero el calor que dejó a su paso fue reconfortante, como un fuego en medio de un invierno glacial. Ahora sí, dijo Paloma, sentándose en la mesita de centro, frente a mí. Quiero que me lo cuentes todo. Con detalles. Quiero saber cada palabra que te dijeron esas víboras. Y se lo conté todo. La cena, las críticas, él, deja la llave, la maleta. Pero cuando llegué a la llamada del banco, su expresión de empatía se endureció hasta convertirse en una máscara de furia. Saqué mi teléfono y le mostré el correo de Julián, con el PDF adjunto. Paloma tomó el teléfono y sus ojos volaron sobre la pantalla. No mames, siseó. No mames, Lidia. Falsificaron tu firma. Intentaron robarte a la mala. Esto ya no es un drama familiar, esto es el Código Penal, cabrona. Lo sé, dije, sintiendo como su ira alimentaba la mía. No, dijo ella, levantándose de un salto y comenzando a caminar de un lado a otro. No te vas a quedar aquí llorando en mi sofá. Bueno, si te vas a quedar aquí, pero este lugar ya no es un hospital, es un cuartel general. ¿Entendido? Esta es tu base de operaciones. Asentí, sintiendo una nueva energía nacer de las cenizas. Perfecto, continuó, ya en modo estratega. Primero, te vas a dar un baño de 1 hora. Segundo, vas a desayunar. Y mientras haces eso, yo voy a hacer una llamada. Le voy a hablar a la abogada más cabrona, más perra y más cara que conozco. Lidia, el tiempo de ser la víctima se acabó. Es hora de contraatacar. El vapor del agua caliente en la regadera de Paloma era como un bálsamo. Mientras el agua se llevaba el sudor, la suciedad y los restos de mi maquillaje corrido, sentía que también se llevaba la última capa de debilidad. Mi mente, que había estado nublada por el dolor y la confusión, comenzó a funcionar con una precisión fría. Ya no era la hija traicionada, y era la estratega. La consultora de marketing que analizaba al competidor, identificaba sus debilidades y diseñaba un plan de ataque. Mi familia era ahora el competidor. Salí del baño envuelta en una toalla mullida que olía a lavanda, el aroma del hogar de Paloma. Ella ya me esperaba en la cocina con un plato de chilaquiles verdes humeantes y una taza de café negro. La licenciada Beltrán puede vernos a las 4 de la tarde en su oficina en Polanco, anunció, como un general informando a sus tropas. Dice que le sonó interesante el caso. Eso, en su idioma, significa que huele sangre y dinero. Pero para entonces, necesitamos tener un arsenal. No solo una pistola. Un arsenal completo. Me senté a la mesa y abrí su laptop. Tengo la pistola, dije, refiriéndome al correo del banco. Ahora vamos a buscar los cañones. Y entonces, como un relámpago, recordé. Paloma, la cámara. ¿Qué cámara? ¿La de tu celular?, preguntó, confundida. No, dije, mis dedos volando sobre el teclado. Hace 1 año compré una de esas cámaras de seguridad baratas, una Wise. La puse en la sala,
según yo para vigilar a Bigotes, cuando salía. Bigotes, dijo Paloma con una sonrisa triste, el gato más flojo del universo. Que en paz descanse. Exacto. Cuando murió, se me olvidó quitarla. Está en una esquina de la estantería, casi invisible. Graba clips cortos cuando detecta movimiento y los sube a una cuenta en la nube. Sigue conectada a mi Wi-Fi. Los ojos de Paloma se abrieron de par en par. Lidia, si ellos han estado ahí. Abre la aplicación, susurré, como si tuviera miedo de lo que íbamos a encontrar. Tecleé mi usuario y contraseña. La aplicación se abrió. La cámara aparecía, en línea. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Navegué a la sección de eventos. La pantalla se llenó. Una lista interminable de clips cortos. Movimiento detectado. Movimiento detectado. Movimiento detectado. Fechados a lo largo de las últimas 3 semanas. Han estado yendo a mi casa a mis espaldas, dije, mi voz un hilo. Dale play al más antiguo, ordenó Paloma, su voz tensa. Hice clic. La imagen granulada de mi sala apareció en la pantalla. Y ahí estaban ellas. Mi madre Amparo y mi hermana Isela. Amparo sostenía una cinta métrica. La voz metálica de Amparo salió por los altavoces de la laptop, este sofá apesta. Tendremos que tirarlo. Traeré el de tu abuela. Cabe perfectamente aquí. Isela se rió, una risa que me heló la sangre. Obvio, yo me quedo con la recámara principal. Tiene balcón. La oficina de Lidia puede ser mi closet. ¿Neta Lidia pensó que se iba a quedar con esto? Pendeja. Sentí que me faltaba el aire. Paloma me puso una mano en el hombro. Cállate, niña, respondió la voz de mi madre. Aún no es nuestro. Tu padre tiene que arreglarlo del banco. Dice que el conocido que tiene ahí le va a ayudar a meter los papeles la próxima semana. Paloma y yo nos miramos. La prueba de la conspiración. La premeditación. Hay más, dije, y abrí otro clip, de hace apenas una semana. En la pantalla aparecieron mi padre y mi madre. Ramiro se veía incómodo. Amparo, ¿estás segura de esto?, preguntó la voz de mi padre, débil, casi un susurro. Es la casa de Lidia. Es su dinero. La respuesta de Amparo fue brutal, llena de desprecio. ¿Y qué? ¿Nos vas a dejar en la calle cuando Isela se case? ¿Vas a dejar que esa egoísta se quede con todo? Es nuestra hija. Tiene obligaciones con nosotros. Firma los malditos papeles y cállate. Ya está decidido. El video mostraba a mi padre tomando una pluma y firmando un documento que Amparo le ponía enfrente. Cerré la laptop con un golpe seco. La última pizca de compasión que podría haber sentido por mi padre se desvaneció. Él no era una víctima. Era un cómplice. Descarga todo, dijo Paloma, su voz era un susurro mortal. Cada segundo. Haz 3 copias. Una en este disco duro, otra en tu nube, y otra me la mandas a mí. Mientras los archivos se transferían, el llanto se había ido. El dolor se había ido. En su lugar, había una calma fría, un propósito claro. Ya no se trataba de recuperar una casa. Se trataba de desmantelar una vida de mentiras. Las oficinas de Beltrán y Asociados, en Polanco no eran un lugar, eran una declaración de poder. Mármol frío, acero pulido y un silencio imponente que era interrumpido solo por el murmullo de teléfonos siendo contestados con una eficiencia casi robótica. El aire olía a café importado y a victoria. Sentada en una silla de piel italiana en la sala de juntas, con la vista del bosque de Chapultepec a mis espaldas, me sentí extrañamente en calma. Estaba en el territorio de los tiburones, y por primera vez, sentía que yo también tenía dientes. La licenciada Jimena Beltrán entró a las 4 en punto. No caminaba, se deslizaba. Su traje sastre gris era una armadura. Sus lentes de diseñador, un escudo.
No ofreció sonrisas ni charlas triviales. Se sentó, colocó una tablet sobre la mesa de cristal y nos miró a Paloma y a mí. Buenas tardes, su voz era grave, precisa. Paloma me ha puesto en contexto. Dice que tienen un problema familiar que se ha vuelto complicado. Licenciada Beltrán, comencé, mi voz firme, sin el más mínimo temblor. Decidí no presentarme como una hija herida, sino como una cliente con un caso. Lo que tengo no es un problema familiar. Es un acto criminal. Anoche, mis padres y mi hermana me expulsaron de mi propiedad en Coyoacán. Esta mañana, descubrí que llevan semanas conspirando para robarme la casa, incluyendo la falsificación de mi firma en documentos bancarios. La licenciada Beltrán levantó una ceja, un movimiento casi imperceptible. ¿Pruebas? Era la palabra que estaba esperando. Deslicé la laptop de Paloma sobre la mesa. Tengo un arsenal. Le mostré el correo del ejecutivo de BBVA. Lo leyó en menos de un minuto. Falsificación de documentos y fraude procesal. Delitos federales, dijo, como si estuviera leyendo una lista de compras. Hay más, dije. Conecté el disco duro externo. Esto es de un sistema de seguridad que tengo en la casa. Le pido que preste atención al audio. Le di play al primer video. Amparo e Isela, planeando la redecoración de mi casa. Beltrán no parpadeó. Allanamiento de morada. Planificación de despojo, dictaminó. Luego, le di play al segundo video. La pieza de resistencia. Mi padre, el cobarde, siendo presionado por mi madre, la tirana, para firmar los papeles fraudulentos. La conversación sobre él, conocido en el banco. Cuando el video terminó, un silencio pesado llenó la sala. La licenciada Beltrán se reclinó lentamente en su silla. Se quitó los lentes, los sostuvo contra la luz, y luego me miró directamente a los ojos. Por primera vez, vi algo más que profesionalismo en su mirada. Era una especie de fascinación depredadora. Señorita Morales, dijo, y su tono había cambiado. Ya no era distante, era cómplice. Felicidades. En 20 años de carrera lidiando con las familias más retorcidas de este país, rara vez he visto un caso tan completo. Tan estúpido por parte de ellos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Lo que hacemos ahora es una estrategia de tierra arrasada. Olvídese de las negociaciones. Olvídese de las cartas de advertencia. Eso es para gente con un mínimo de decencia. Con su familia, vamos a proceder con fuerza letal, legalmente hablando. Trazó el plan con una claridad aterradora. Primero, mañana a primera hora, con estas grabaciones como prueba, solicitaremos una orden judicial de desalojo inmediato y una orden de restricción. No podrán acercarse ni a usted ni a su propiedad. Segundo, presentaremos una denuncia penal formal ante el Ministerio Público. No solo por el fraude, sino por conspiración. El video donde su madre menciona al conocido en el banco es oro puro. Podríamos incluso estar frente a un caso de corrupción. ¿Cuánto va a costar?, pregunté. Mi iguala para una estrategia de choque como esta es de 60,000 pesos, más gastos. Por adelantado, dijo sin pestañear. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de mi banco. El dinero estará en su cuenta en 5 minutos, respondí. Una diminuta sonrisa se dibujó en los labios de la licenciada Beltrán. Perfecto. Ahora, escúcheme bien. A partir de este momento, usted es un fantasma. No conteste llamadas. No responda mensajes. Bloquee a todo el mundo. Su familia ya no tiene acceso a usted. La próxima vez que sepan de su hija, será a través de un actuario judicial y 2 policías. Bienvenida a la guerra, señorita Morales. Me alegra tenerla en mi equipo. Los siguientes 2 días fueron una tortura de silencio y anticipación. Me encerré en el departamento de Paloma, que se había convertido en mi búnker. Mi teléfono vibraba incesantemente sobre la mesa de la cocina, mostrando los nombres de tíos, primos,
por supuesto, mis padres e Isela. Siguiendo las órdenes de Beltrán, lo ignoré. Era como escuchar los gritos de un enemigo al que le has cortado todas las líneas de comunicación. Paloma fue mi roca. Cuando me veía caminar en círculos, me ponía a hacer algo. Ayúdame a organizar mi closet. Necesito que diseñes un logo para un cliente. Me mantuvo ocupada, me mantuvo cuerda. ¿Estás segura de que funcionará tan rápido?, le pregunté por 10ª vez el jueves por la tarde. Lidia, le pagaste a Beltrán el equivalente a un coche usado. Créeme, esa mujer hace que los jueces trabajen en fin de semana si es necesario, respondió Paloma, con una confianza ciega que me tranquilizaba. Y entonces, su teléfono sonó. Vimos el nombre, licenciado Beltrán, en la pantalla. Paloma puso el altavoz. Listo, dijo la voz grave de la abogada, sin preámbulos. El juez acaba de liberar la orden de desalojo y la orden de restricción. El actuario judicial, escoltado por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, va en camino a la propiedad en este momento. Deberían llegar en unos 20 minutos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Nosotras, podemos ir?, pregunté. Hubo una pausa. Legalmente, no se los puedo recomendar, dijo Beltrán. Personalmente, si quieren un asiento en primera fila para ver el circo, háganlo desde una distancia segura. Y no interactúen con ellos bajo ninguna circunstancia. Graben todo si pueden. Paloma colgó. ¿Lista para el estreno? Asentí, mi boca repentinamente seca. Tomamos un Uber y le pedimos que nos dejara en la esquina. El resto del camino lo hicimos a pie, como espías en nuestra propia película. Nos instalamos en la terraza de un pequeño café, al otro lado de la calle, escondidas detrás de grandes lentes de sol y el menú. Desde ahí, teníamos una vista perfecta de la puerta de mi casa. De mi casa. A las 5:25, llegaron. Una camioneta blanca sin insignias, del Poder Judicial, se estacionó justo enfrente. Detrás de ella, una patrulla con las luces apagadas. La escena era tan surrealista que parecía sacada de una serie de televisión. Vimos a un hombre de mediana edad, con un traje gris y un portafolio abultado, bajar de la camioneta. Era el actuario judicial. Los 2 policías uniformados bajaron de la patrulla y se quedaron en la banqueta, una presencia silenciosa e intimidante. El actuario caminó por el sendero de piedra que yo misma había diseñado y tocó la puerta. La puerta se abrió. Era Isela. Llevaba unos pants y una camiseta holgada. Se recargó en el marco de la puerta, masticando chicle, con una expresión de fastidio. El actuario le dijo algo y le tendió la carpeta con los documentos oficiales. Vimos cómo la mandíbula de Isela dejó de moverse. Su rostro pasó del aburrimiento a la incredulidad. Empezó a negar con la cabeza, sus movimientos cada vez más frenéticos. De repente, mi madre Amparo la empujó a un lado y salió al porche como una furia. Empezó a gritarle al actuario, agitando los brazos. No podíamos oír las palabras, pero su lenguaje corporal era de una agresión pura. El actuario permaneció impasible. Con una calma exasperante, le dijo algo y luego señaló con la cabeza hacia la patrulla. Fue como si le hubieran echado un balde de agua helada. Amparo se detuvo en seco. Su mirada siguió la dirección indicada y vio a los 2 policías. Su rostro se descompuso. La ira dio paso al pánico. Se dio cuenta de que su autoridad de matriarca terminaba donde empezaba la ley. Mi padre, Ramiro, apareció detrás de ellas, pálido como el papel. Se agarró del marco de la puerta como si fuera a caerse. El actuario les entregó una copia de los documentos, les dijo unas últimas palabras con la solemnidad de un juez dictando sentencia, y se dio la vuelta. Se subió a su camioneta y se fue. La patrulla se quedó. Amparo se quedó ahí, temblando, mirando los papeles como si fueran una serpiente. Isela se soltó a llorar, un llanto ruidoso y poco convincente. Ramiro se cubrió la cara con las manos. Tienen 24 horas para abandonar la propiedad, susurré, sintiendo un escalofrío. Paloma levantó su taza de café. Salud,
mi reina. El castillo ha sido recuperado. No sentí alegría. Sentí un alivio profundo, pesado. Como el que siente un cirujano después de extirpar un tumor. La operación había sido un éxito, pero la cicatriz quedaría para siempre. Apenas habíamos pagado la cuenta del café cuando mi teléfono, que había guardado en modo avión, comenzó a vibrar como si estuviera sufriendo una convulsión. La onda de choque de la visita del actuario se estaba propagando a través del sistema nervioso de mi familia extendida, y yo era el epicentro. La primera en atacar fue mi tía Gracia, la hermana menor de mi madre y su más leal defensora, la generala de su ejército de monos voladores. Su nombre apareció en la pantalla. Respiré hondo y contesté. Quería escucharlo. Necesitaba escucharlo. Lidia Morales, gritó, su voz tan estridente que tuve que alejar el teléfono de mi oído. No tienes vergüenza. No tienes madre. ¿Cómo te atreves a mandarle la policía a tus propios padres? A la gente que te dio la vida. Eres un monstruo, una malagradecida. Tía, la interrumpí, mi voz era un témpano de hielo. Me imagino que mi madre omitió contarte la parte donde intentaron robarme mi casa y falsificaron mi firma en documentos legales. ¿O esa parte no venía en el guión que te dio? Hubo un segundo de silencio. Eso es una vil mentira, tartamudeó. Tu madre solo quería protegerte. Proteger el patrimonio de la familia. Tú siempre has sido la egoísta, la rara, la que se cree mejor que todos nosotros. Clic, colgué. No le iba a dar el placer de una discusión. Bloqueé su número. La primera cabeza de la hidra había sido cortada. Se sintió liberador. Inmediatamente, entró otra llamada. Papá. Mi corazón dio un brinco estúpido. Una parte de mí, una parte que odié en ese momento, todavía esperaba que llamara para decir, lo siento, hija, me equivoqué. Contesté. Al otro lado, no había un hombre arrepentido. Había un hombre aterrorizado y lloroso. Hija. Lidia, por el amor de Dios, ¿qué has hecho? Sollozó. Tu madre no puede respirar. Dice que le va a dar un infarto. Isela no para de llorar. Nos echaste a la calle, Lidia. A tus propios padres. La pequeña llama de esperanza se extinguió. Yo no los eché a la calle, papá, respondí, mi voz desprovista de toda emoción. Un juez de la Ciudad de México los echó. Se llama Estado de Derecho. Deberías buscarlo en Google. Pero, ¿por qué? Somos tu familia. Podríamos haberlo arreglado hablando. Solté una risa, un sonido seco y feo. ¿Hablando? ¿Cómo hablaron conmigo en la cena del pozole? ¿O cómo hablaron a mis espaldas mientras planeaban falsificar mi firma? Dime, papá, ¿en qué momento exacto de su plan pensaron en hablar conmigo? Yo no sabía que iba a llegar a esto, Lidia, tu madre a veces. No te atrevas a culparla solo a ella, lo corté en seco. Tú eres un hombre adulto. ¿Viste lo que estaban haciendo? ¿Viste cómo me humillaban? ¿Viste cómo me corrían? Y no dijiste nada. Te quedaste callado. Tu silencio fue tu firma en ese contrato de traición, papá. Así que ahórrate las lágrimas. No te sirven de nada conmigo. Hija, por favor, suplicó. Tienes 24 horas para sacar tus cosas. Te sugiero que empieces a empacar en lugar de estar perdiendo el tiempo. Adiós, Ramiro. Colgué. Llamarlo por su nombre fue el punto final. El papá había muerto en esa llamada. Temblaba de la cabeza a los pies. La confrontación me había dejado sin energía. Paloma me pasó una botella de agua. Lo necesitabas, dijo suavemente. Necesitabas decírselo. Asentí. Y entonces, llegó un mensaje de texto. Era de Amparo. Corto. Preciso. Lleno de veneno. Vas a pagar por esto.
te juro por mi vida que vas a pagar por esta humillación. No sentí miedo. Sentí una extraña calma. Tomé una captura de pantalla y se la envié por WhatsApp a la licenciada Beltrán con un solo mensaje: anexo prueba de hostigamiento y amenazas. La respuesta de Beltrán fue casi inmediata: recibido y archivado. Sigue alimentando a la bestia, Morales. Nos está dando todo lo que necesitamos. Apagué el teléfono. La tormenta rugía a mi alrededor, pero yo estaba en el ojo del huracán. Y por primera vez, me sentía segura. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, una hora después de que el plazo de 24 horas hubiera expirado, me encontraba de nuevo frente a la puerta de mi casa. La patrulla que había estado de guardia se había retirado, pero la licenciada Beltrán, en un exceso de precaución que agradecí, había insistido en que me acompañara un cerrajero y una patrulla privada, solo para documentar la entrega pacífica de la propiedad. Paloma estaba a mi lado, sosteniendo una caja con lo que ella llamaba un kit de limpieza espiritual, salvia, copal y una botella de mezcal Tobalá. La calle estaba silenciosa. Las luces de mi casa estaban apagadas. El cerrajero, un hombre robusto con manos expertas, se acercó a la puerta. ¿Toco primero?, preguntó. No, respondí. Esta es mi casa. No necesito permiso para entrar. El cerrajero se puso a trabajar. El sonido del metal contra el metal era lo único que rompía el silencio. En menos de 5 minutos, la chapa se dio con un clic satisfactorio. La puerta se abrió. El olor me golpeó como una pared. Una mezcla rancia de cigarro, el perfume floral y empalagoso de Isela y el aroma agrio de la basura que no habían sacado. La casa estaba en penumbras. Entré primero. Paloma me siguió de cerca. La palabra, desastre, no le hacía justicia. No era el desorden de una mudanza apresurada. Era un acto de vandalismo deliberado, una pataleta de mal perdedor. En la sala, habían dejado colillas de cigarro apagadas sobre mi mesa de centro de madera. Habían derramado refresco sobre el tapete que había traído de Teotitlán del Valle, dejando una mancha oscura y pegajosa. En la cocina, el fregadero estaba lleno de platos sucios con comida reseca. Habían dejado el refrigerador abierto. Subí la escalera, el corazón latiéndome con fuerza. El baño de visitas tenía la tapa del inodoro levantada y el rollo de papel vacío. Pero el epicentro de la profanación era mi habitación. Su habitación por 2 días. La cama estaba deshecha, las sábanas manchadas de maquillaje y, sobre la almohada, habían dejado un vestido usado de Isela, como un animal marcando su territorio. Y entonces lo vi. Sobre mi buró, junto a mi cama, habían colocado el retrato familiar que yo había tirado a la basura. Pero lo habían modificado. Con un marcador rojo y grueso, habían tachado la cara de mi padre y la de mi madre. Y habían dibujado un círculo alrededor de la cara sonriente de Isela, coronándola con un reina. Era un mensaje tan infantil, tan patético, que en lugar de rabia, sentí una lástima profunda. Son unos niños, le dije a Paloma, que había subido detrás de mí. Unos niños malos y rencorosos, corrigió ella. Tomé el retrato. Esta vez, no lo tiré a la basura. Caminé hacia la ventana que daba al pequeño patio trasero. La abrí. Y, con toda la fuerza que tenía, lo lancé hacia afuera. Se estrelló contra el muro de piedra y el vidrio se hizo añicos, esparciéndose por el césped. Se acabó, dije. Esa noche, comenzó el exorcismo. Paloma y yo, armadas con guantes de goma, bolsas de basura industriales y mucho cloro, empezamos la limpieza. Abrimos cada ventana, dejando que el aire frío de la noche se llevara el hedor de su presencia. Pusimos la música a todo volumen, rock, salsa, cualquier cosa que tuviera vida y energía. Cada objeto que ellos habían tocado, cada espacio que habían ocupado, fue purificado. Tiramos el tapete manchado. Tiramos las sábanas. Tiramos toda la comida del refrigerador. Vaciamos los ceniceros y los restregamos. Llenamos 12 bolsas de basura. A las 4 de la mañana, exhaustas, sudorosas y oliendo a desinfectante,
nos sentamos en el suelo de la sala ahora impecable. La casa estaba vacía, pero se sentía limpia. Se sentía ligera. Paloma sacó el kit que había traído. Encendió un manojo de salvia y caminó por cada habitación, dejando que el humo blanco y aromático se llevara los últimos vestigios de su energía tóxica. Luego, abrió el mezcal. Sirvió 2 caballitos. Por las cenizas, dijo, levantando el suyo. Y por el fénix que renace de ellas. Salud, respondí, mi voz ronca de cansancio. El mezcal me quemó la garganta, pero se sintió como un bautismo de fuego. No solo estaba recuperando mi casa. Estaba reclamando mi vida. Había comprado la propiedad con mi dinero, pero esa noche, la estaba comprando de nuevo con mi resiliencia. Y esta vez, el precio había sido mucho más alto, pero la posesión se sentía absoluta. Los meses que siguieron fueron una extraña mezcla de silencio y reconstrucción. El silencio provenía del frente de batalla familiar y después de su caótica retirada, no hubo más llamadas, ni más mensajes. Era como si, al haber sido derrotados tan contundentemente, hubieran decidido borrarme de su existencia, lo cual, irónicamente, era el mayor regalo que podían haberme hecho. La reconstrucción fue literal y figurativa. Contraté a un pintor y elegí un nuevo color para las paredes de la sala, un verde salvia que me recordaba a la calma del campo. Compré un colchón nuevo, el más cómodo que pude pagar. Tiré el viejo sofá y, después de mucho buscar, encontré uno de terciopelo azul en un bazar de antigüedades, el mismo color que el del sofá de Paloma donde había encontrado refugio. Lenta pero firmemente, estaba borrando sus huellas y sobreescribiendo la historia de la casa con la mía. Un martes por la mañana, mientras regaba mis nuevas macetas de lavanda en el patio, sonó mi teléfono. Era la licenciada Beltrán. Lidia, te tengo noticias, dijo con su tono habitual, que nunca revelaba si eran buenas o malas. El Ministerio Público ha concluido la primera fase de la investigación sobre la denuncia por fraude. Y, pregunté, conteniendo la respiración. Y han encontrado elementos suficientes para proceder. Tus padres y tu hermana han sido citados a declarar formalmente la próxima semana. Ya no como testigos, sino como imputados. Hizo una pausa. La evidencia de los videos y los documentos del banco era irrefutable. El conocido que tenían en la sucursal de Iztapalapa fue despedido hace un mes y está colaborando plenamente con la investigación para salvar su propio pellejo. Los hundió. Cerré los ojos, apoyándome en la pared. Entonces, ¿qué pasará ahora? Ahora enfrentarán un proceso legal. No, no irán a la cárcel mañana. El sistema judicial en México es un monstruo lento. Pero tendrán que contratar abogados, gastar dinero que probablemente no tienen, y vivir con la posibilidad de una sentencia en su contra. La mancha en su reputación, en su pequeño mundo, será permanente. La justicia no era un rayo fulminante. Era un veneno lento, una erosión constante. Y para gente como mi madre, para quien la apariencia lo era todo, eso era peor que la cárcel. Me enteré de las consecuencias a través de un primo lejano que, en un arranque de chisme, me llamó para contarme. Isela y su novio habían roto, al parecer, la familia de él no quería tener nada que ver con gente conflictiva y con problemas legales. Isela había tenido que conseguir un trabajo de verdad como recepcionista en un consultorio dental. Mis padres habían tenido que vender el coche de mi madre para pagar los honorarios de un abogado. Vivían en un pequeño departamento rentado en una colonia al norte de la ciudad, un lugar que Amparo siempre había descrito como, para gente sin aspiraciones. El imperio se había derrumbado. Una tarde, al llegar a casa, encontré un sobre metido bajo mi puerta. No tenía estampilla, lo habían dejado ahí personalmente. La caligrafía, temblorosa y tiesa, era inconfundiblemente la de mi padre. Durante mucho tiempo, me quedé mirando el sobre. Una parte de mí quería quemarlo sin abrirlo. Pero la otra, la que necesitaba cerrar el círculo, me obligó a abrirlo. La carta era corta. Patética. Lidia. Tu madre no está bien. El médico dice que es la presión, el estrés. Apenas sale de la cama.
Y Sela nos culpa a nosotros. Yo no quería que las cosas terminaran así. Tu madre es una mujer difícil, tú la conoces. Yo solo quería paz. Hiciste lo que tenías que hacer, supongo. Pero la familia está rota. Y a mí me duele. Espero que algún día, cuando tengas tus propios hijos, entiendas. Tu padre. Leí la carta 2 veces. Esperaba sentir rabia. Esperaba sentir tristeza. Esperaba sentir algo. Pero no sentí nada. Era la carta de un extraño, hablando de gente que ya no conocía. Su paz había sido mi infierno. Su familia unida era mi jaula. Y su intento de hacerme sentir culpable al final era la prueba de que no había aprendido nada. Doblé la carta y la guardé en un cajón lleno de papeles viejos. No la tiré. La conservé como la última pieza de mi museo personal. La pieza titulada, Sin remordimientos. Hoy, estoy sentada en mi patio, con una taza de café, viendo cómo el sol se filtra a través de las hojas de la jacaranda. El silencio en mi casa ya no es un vacío. Es paz. Una paz que yo construí, que yo defendí y que yo me gané. Ellos dicen que la familia es para siempre. Pero se equivocan. El respeto es para siempre. La dignidad es para siempre. Y a veces, para salvarte a ti mismo, tienes que estar dispuesto a amputar la parte de tu vida que está podrida, aunque compartas sangre con ella. Mi padre dice que yo rompí la familia. Pero la verdad es que yo solo fui el espejo que finalmente les mostró que llevaban rotos mucho tiempo. Y ahora les pregunto a ustedes, a los que han escuchado mi historia, ¿hice lo correcto? ¿O existe un punto en el que la lealtad a la familia debe pesar más que la propia supervivencia? Gracias por escucharme. Si mi historia resonó contigo, déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando viajes de la vida real, no olvides suscribirte. A veces, la historia de un extraño es el mapa que necesitamos para encontrar nuestro propio camino.